Con profundo orgullo, la editorial de la UNED se complace en presentar al público centroamericano una gran novela histórica. Se trata del libro Así en la tierra como en las aguas, del escritor salvadoreño Manlio Argueta, quien es uno de los autores centroamericanos más reconocidos mundialmente. Su obra ha sabido entender y fabular la realidad de nuestros países, sus luchas, sus conflictos políticos y sociales. Esta novela sobre la campaña del 56 permite adentrarse como nunca antes en un episodio fundamental de nuestra historia. Manlio Argueta es uno de los escritores centroamericanos, salvadoreño en este caso, más reconocidos, más destacados mundialmente. Ha desarrollado una amplísima carrera como poeta, como novelista. Ha tenido una estrecha relación con nuestro país, con Costa Rica, debido a los conflictos en la región. Vivió acá entre los años 70 y principios de los 90, si no me equivoco. Parte de su familia, sus hijos y sus nietos actualmente se han criado y viven acá en el país, entonces ha desarrollado un vínculo muy estrecho. Y ahora pues nos honra con traer esta novela, este gran proyecto, como vos decís, Así en la tierra como en las aguas, que narra episodios fundamentales de lo que él denomina la Guerra Patria Centroamericana, lo que en Costa Rica definimos como la campaña del 56, o sea, la guerra contra el ejército filibustero. Y es una novela pues realmente a la que hay que prestarle atención definitivamente. Disfrutar las mieles del ascenso más que la jefatura del comando es un gran premio porque le permite ascender de sargento a mayor del ejército costarricense. Sin embargo, pienso en mi capacidad de manejarme en los ríos, aunque te alegra tener tu primer eslabón de los grilletes del poder. La desventaja es la retaguardia política manipulada por los cafetaleros que anteponen sus intereses por sobre la patria, argumenta el coronel Thomas Cauty. Eso déjenmelo a mí, responde el presidente Mora. El problema requiere respuesta política. Se quejan de todo. Dicen que no hay mano de obra para las cortas de café, que nos estamos enemistando con los Estados Unidos al aceptar la ayuda de Inglaterra, que nos exponemos a la muerte. Nunca hablan de una guerra patria que se opone a la pretensión filibustera de volver a la esclavitud. La obra de Manlio, y esta particularmente publicada por la UNED, a mí me parece un gran acierto editorial de la universidad. Basta leer sus primeras páginas para que uno se percate de que esta obra no la podría escribir un aficionado a la literatura. Y cuando avanza en la lectura se da cuenta de que Manlio en verdad es un maestro del lenguaje. Él utiliza la introspección de los personajes para hilvanar una novela que es una obra de fantasía, pero es al mismo tiempo una novela histórica, porque se refiere a hechos conocidos por todos, como fue la guerra de 1856 contra los filibusteros. Ya uno de antemano, al leer la historia de Costa Rica, ya sabe quién es Juan Rafael Mora, quién es el general Cañas, quién es William Walker, Máximo Blanco, Lorenzo Salazar, ya sabe uno. Entonces, eso es como hacer una novela con estatuas y darles vida. Entonces, Manlio logra ese milagro, a pura palabra. Y no la construye en la forma habitual de las novelas, que son los diálogos y el papel del narrador. Aquí la obra está construida en base, sí, hay un papel, hay un narrador, pero también son las meditaciones que cada uno de los personajes va armando sobre su propia circunstancia. Y de esa manera, como si fuese un collage, el lector arma una visión general de la época y de los personajes, de sus contradicciones como seres humanos. Tuvimos que esperar 162 años para tener finalmente la novela histórica de los hechos que nos fundaron como pueblo y como naciones independientes. Así en la tierra como en las aguas, es la novela histórica que cuenta magistralmente esta historia.
Nadie mejor para emprender la obra que Manlio Argueta. Manlio no es solamente un gran narrador, es el narrador de la épica centroamericana. Él, junto a Roque Dalton, Italo López Vallecillos, Álvaro Menem, Irma Lanzas, Mercedes Durán y Mauricio de la Selva, entre otros, forman parte de la generación de escritores contemporáneos más importantes de la literatura salvadoreña. Creo que esta novela viene a llenar un vacío, justamente en una temática que para nosotros es fundamental. Ciertamente tiene que ver con la fundación de la nación, con la fundación del ser costarricense, con las identidades de los países centroamericanos. Y a pesar de ser un episodio tan importante, es poco el material narrativo en términos de ficción que hay. Tenemos libros de diferente naturaleza, ensayos históricos que hablan sobre este conflicto, pero la literatura pocas veces lo ha retomado, ciertamente. Un libro que podemos mencionar, que es una pequeña novela de Carlos Gallini, también publicada por la UNED, es El Erizo, que tiene como protagonista a Juan Santamaría, por citar un caso. Esta novela de Manlio, pues es una épica, es una epopeya realmente. Estamos hablando de 400 páginas que narran algunas de las batallas más importantes, como la batalla de la Trinidad, justamente en la cual se vence nuevamente al ejército de los filibusteros. Entonces viene, como decía al principio, a llenar un vacío dentro de esta narrativa, dentro de esta construcción de los países centroamericanos. Walker siempre hablaba de su destino manifiesto, como si la política y la guerra fueran un designio de Dios. Pero ahora me doy cuenta de que solo hay un destino para todos: la muerte. La muerte nos llega a todos. ¡Compatriotas! ¡A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que le ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. ¡Vamos, costarricenses! ¡Marchemos! No fui yo quien detuvo el avance esclavista de Walker. ¿De qué valen los halagos de toda Hispanoamérica si mi propio país decide matarme como un perro rabioso? ¿Qué hice para merecer esto, Dios? El mismo Papa me reconoció como patrono de su iglesia en Costa Rica. Y ahora me abandonas. Yo soy presidente, no ese títere de Montealegre. Yo debería estar liderando estas tropas que me tienen preso. Pasé de ser uno de los hombres más ricos y poderosos del país a ser un pordiosero, de navegar los mares con almirantes franceses a morir fusilado como un criminal. No se dan cuenta, les he dado mi vida entera y así me lo agradecen, clavándome un puñal en el corazón, traicionándome. Yo soy el padre de esta nación, ¿entienden? Así me lo agradecen. La Boca, El Monte y las novelas. Una mirada literaria en la ciudad de San José, de Álvaro Rojas Salazar. Este ensayo se adentra en la mirada que 3 novelas de los años 90 ofrecen sobre la ciudad capital, con sus sombras, su pasado, sus problemas y vicios. La épica campaña del 56 fue la única vez en la historia que guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y costarricenses peleáramos juntos contra un enemigo común. Si los centroamericanos hubiéramos sido derrotados por la falange supremacista filibustera, posiblemente hubieran continuado su expansionismo hacia la Gran Colombia, y es posible que hubiesen extendido su dominio hasta la Tierra del Fuego. Este libro tiene otro mérito, que logra forjar la imagen que la guerra del 56 es un proyecto de los centroamericanos, no solamente de Costa Rica, lo cual sería más bien una flaqueza
dejarlo solamente como la epopeya de un país. No, es la de todos los centroamericanos, porque en la segunda etapa de la guerra, que Costa Rica lo que le encomiendan los aliados es proteger la retaguardia, que era por donde entraban la logística del ejército de Walker. Ahí entraba las armas, los hombres, lo controlan, pero en la segunda parte de la guerra, los que combaten directamente a las fuerzas principales de Walker son guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicas. Como ustedes sabrán, las guerras no se ganan en la retaguardia. Las guerras se ganan en la confrontación de ambos contendientes en la línea de fuego. Y esta guerra se libró ahí. Finalmente tuvo un papel, un final, nada bélico, porque lo capturan en Honduras y lo fusilan. Esa parte es muy buena también en la obra. Todas las elucubraciones que hace Walker, que era un tipo bastante desequilibrado. Y esa parte Manlio la logra captar muy bien. Toda la ruta fluvial, incluyendo la Trinidad, está en poder de Walker, quien ahí ha construido una guarnición militar. La idea en épocas pasadas fue resguardarse del asedio de los asaltantes de los mares, tanto ingleses como holandeses, evitar que entrasen al territorio. Las fortalezas están defendidas por cañones contra la incursión de piratas, cazadores de los galeones que navegan a España vía Rotterdam con su carga de oro. Algunos se atrevieron a navegar decenas de kilómetros subiendo el San Juan, pero no quisieron arriesgarse más allá del lago. Ni siquiera pudieron llegar a la boca del desagüe porque el raudal del diablo hace de muro, capaz de destrozar cualquier embarcación con sus piedras afiladas. Es el río que el comando guerrillero hará suyo para romper el apoyo logístico de los filibusteros. Una vez controlados los 200 kilómetros del San Juan, el reto del comando será apropiarse de los barcos y de las fortalezas hasta la llegada del ejército costarricense. Tales son las órdenes del presidente Mora. El novelista Argueta comenta sus razones para escribir esta novela. Hay razones de peso para escribir una novela histórica. En esta ocasión, llevado de la mano por los hechos, me adentro en una épica asombrosa que se ha pasado por alto en Centroamérica. El notorio ocultamiento de esa gesta la ha reducido a mitos o leyendas que deben internalizarse en el presente y futuro como épica trascendental para nuestra Centroamérica. La novela tiene presencia de gran cantidad de personajes importantes de corte histórico, algunos más reconocidos que otros. Dos de ellos son fundamentales en esta narración específica, que son William Walker por un lado y Máximo Blanco por otro. Ciertamente son dos personajes que se van construyendo de una manera bastante compleja. A mí me gustó mucho la forma en que fue tratado Máximo Blanco. Porque Máximo Blanco es el que fusila a Juan Rafael Mora y al general Cañas. Y en la historia solamente se rescata ese papel tan negativo de él. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo llegó esa persona a hacer semejante cosa? Habiendo sido combatiente y admirador del presidente, de su hermano, don José Joaquín, y del general Cañas. Y resulta que él era un hombre de carne y hueso. Era un campesino como muchos de los que combatieron, y se va transformando en el curso de la guerra, pero no se convierte en un ser diabólico, sino hay detalles que lo hacen anidar resentimientos. Pero es que el resentimiento es justamente lo que hace subrayar que eres un ser humano. Entonces creo yo que él trata, sin tampoco hacer una apología de lo que hizo, de ayudarle a uno a comprender a esa persona.
No justificarlo, porque ese es un crimen antipatriótico, pero sí a comprender a ese personaje, y eso siempre es útil. Siempre es útil, no solo para restablecer la historia, sino también ser más comprensivo con las personas. De las editoriales universitarias de Costa Rica, la editorial de la UNED es la que tiene la imprenta más grande. Produce anualmente un promedio de 70 libros, divididos en dos grandes grupos de publicaciones. Por un lado, los libros de su línea editorial de interés general y por el otro, la línea académica que produce las unidades didácticas UNED. La imprenta UNED produce además una serie de publicaciones al lado de los libros. Se imprimen diferentes revistas, como la Revista Nacional de Cultura, se imprime el Manual Oficial de Educación y Seguridad Vial del Conductor. La editorial UNED produce un promedio de 2.000 publicaciones, que comprenden fácilmente un tiraje de más de 10.000 ejemplares por año. La imprenta UNED desarrolla sus impresiones a través de diferentes procesos de producción. No se agota en las nuevas posibilidades tecnológicas que se han abierto tras la digitalización de las técnicas litográficas, sino que continúa trabajando en sistemas industriales como el sistema de impresión offset. El mantenimiento de una imprenta propia le permite a la UNED la publicación con autonomía de un catálogo académico y diverso, abierto a las demandas del mercado del libro y a los gustos del público costarricense, sin las limitaciones que implicaría depender de instancias externas de producción editorial. Camino de Estelas, de Guillermo Fernández. Este libro ofrece una muestra de la variada cuentística de Guillermo Fernández. Por casi 2 décadas, el escritor costarricense ha dejado una estela de personajes memorables que son todo excepto comunes. A la vez, tienen la inquietante capacidad de recordarnos a nosotros mismos. El canal seco interoceánico que va desde Greytown, en la costa atlántica nicaragüense, hasta el Pacífico, pasando por el lago de Nicaragua y el río San Juan, conocido desde la época de los conquistadores como el Estrecho Dudoso, fue la vía navegable más importante antes de la construcción del Canal de Panamá. Para 1856, era explotado por el emporio naviero de Cornelius Vanderbilt y fue rápidamente controlado por la falange filibustera de William Walker. Esta estratégica ruta fluvial que conectaba Centroamérica con la costa oeste de Estados Unidos va a ser el escenario de la fase más brillante de la campaña centroamericana del 56 y también va a ser el foco de atención narrativo de la novela de Argueta. No, ahí no hay confusiones, uno sabe bien de qué se está hablando aún cuando el personaje hace traslaciones al pasado o que incurren en soñaciones de grandeza. No se pierde el hilo. Pero eso es difícil, por eso yo decía al principio que esta novela no la podría haber hecho un aficionado. Esto requiere de un dominio pleno de las herramientas de un escritor, que más que las palabras es el pensamiento, que es difícil. Y no solo el pensamiento propio, sino también el del lector, para no confundirlo. Y la novela no solo no confunde, sino que su lectura es motivante. Y en el caso de William Walker lo vemos en una dimensión pues bastante amplia, bastante compleja. Se ingresa a ver su vida personal, sus particularidades, sus ambiciones y cómo sus ambiciones y sus sueños de poder y de grandeza también de alguna manera contrastan con ciertas características físicas que convencionalmente se consideran finas o excesivamente delicadas, con lo cual se llega a introducir también el tema de su homosexualidad, que es un tema que se conoce, del cual se sabe y en la novela aparece, o sea, está presente a lo largo de todo el texto, su relación con uno de sus hombres de confianza, Timothy Crocker, la misoginia que exuda por todo lado. Sería muy llamativo el hecho de que su esposa es muda, ¿verdad? Y él en apariencia le rinde una absoluta devoción, ¿verdad? No va más allá. Él es un hombre que vive efectivamente afuera, que está en las batallas, que está en otro país, que está en sus asuntos, y su relación con ella se limita a esta idea de la devoción que él le rinde y le promete
Entonces es un personaje sumamente rico en este relato. La Falange sufre la deserción y el barco Granada, con sus 4 cañones al mando de Faisux, es su único y último recurso, además de contar en tierra con el osado artillero Henningsen, el único en atreverse a salir por las noches con una escuadra de hombres, armado de 2 obuses y un cañón pequeño, en busca de la oportunidad de destruir las fortificaciones aliadas. Sin embargo, como las incursiones las hacen en horas nocturnas, es inútil dar con objetivos certeros. Además, se cuida de una emboscada de los grupos de guerrilla. Las amenazas de cañonear desde el Granada a los centroamericanos es el recurso final de Walker y Henningsen para romper el cerco. Davis lo ve como una bravuconada. Sabe que la toma de la ruta de tránsito por el comando costarricense termina con la posibilidad logística de tener alimentos o relevo de bajas. Es una novela repleta de datos, de fechas, de nombres, de personajes. Había que tener muchísimo cuidado en el proceso editorial, siempre muy de la mano con Manlio para aclarar algunos detalles, algunas dudas en el proceso de edición. La obra, en cuanto al título, por ejemplo, utiliza una frase que se hace muy reconocible para la mayoría de las personas. Así en la tierra como en las aguas, es una referencia evidente al Padre Nuestro. Y tiene que ver con la idea de la gran cantidad de batallas que se van a librar justamente en las aguas. Muchos de los escenarios en los que se desarrolla la novela tienen que ver con el agua, los ríos pantanosos, las condiciones insalubres e infrahumanas en las que luchaban estos soldados. Entonces está constantemente presente este elemento acuático en esta obra. Llega rezagada, pero a tiempo. Porque un mérito que también tiene el libro es que es fruto de una investigación documental muy acuciosa. Manlio, para escribir esta obra, tiene que haber leído miles de páginas para cubrir todos los periodos, todos los momentos de esa guerra. Y hay muchísimo apego a la verdad histórica, que está en otros libros que uno puede leer. Las batallas efectivamente sucedieron, los militares participantes fueron esos mismos que él señala, los resultados fueron tales o cuales. Entonces hay mucho apego a la realidad histórica, y para darle mayor verosimilitud y mayor atractivo al lector, hay cosas que son suplidas con el talento del escritor. Eso, pues así tiene que ser, ¿verdad? Ese es el talento del escritor. Ese es mucho conocimiento y mucho dominio del oficio. Coincide la editorial de la UNED en apoyar el prestigio y la obra de un escritor centroamericano quien amplía sus razones para escribir la novela, en los siguientes términos. No hay otra campaña similar por lo heroica. Por ese heroísmo de quienes fueron sus gestores, nos sentimos orgullosos de una lucha que, de no haberse emprendido, se nos hubiera impuesto en Centroamérica el esclavismo como medio civilizatorio. Personalmente, como escritor, aspiro a escribir hechos que conmocionen, por su verdad inobjetable de quienes los vivieron o los investigaron. Hechos que se dieron a conocer, pero que con el paso de los años se fueron encubriendo. Así en la tierra como en las aguas, pretende emerger desde la tragedia violenta hacia el fortalecimiento de la convivencia global.